en el aire de Radio Arroba, esto es cine. Vamos a Pablo escuchar Álvarez y Verónica Baston, otra musiquita más. Un ratito se conecta. El Gran Chaplin, que va ya a que estar estamos vía en Meet. este día de Así que archivos. bueno, agradezco acá al operador vamos Gonzalo, a a Nico, Monsieur y Bertet, a toda la gente de Radio Arroba en este nuevo programa de Esto es Cine. Sí, son las dos musiquitas que estaban de fondo, de ¿no? fresquete, digamos, otoñal, Verduc, así que que es bueno, un y con humedad. personaje muy Ahí creo que diabólico. está Nico, Es muy diabólico, es todo Del otro lo lado, contrario a lo que saludo, era el gran y si no, bueno, Sí, Nico Chaplin. la música es Acá estamos en divina otro de programa más de Chaplin, Esto es Cine, Hermoso. programa Muy número linda, muy linda 6 de música acá de la has cuarta elegido. temporada. Gracias. Vamos a escuchar esa 106 del ciclo. Y hoy le vamos a dedicar bastante las 2 horas que vamos a estar hasta las 24. Va a ser un programa mudo, digamos, en la radio, ¿no? Algo que no condice, ¿no? Pero bueno, sí tiene que ver con no con el cine mudo solamente, sino más que nada con algo que a mí particularmente me atañe en este momento, que estoy haciendo una diplomatura en DIPRA, en lo que es preservación audiovisual, ¿no? El tema del patrimonio y la preservación audiovisual, y obviamente lo que atañe también a los derechos de autor, pero especialmente en este punto al patrimonio audiovisual, ¿no? Que es un tema que posiblemente en muchos no se pregunten, y en estas épocas tan de descarte en todo, menos se pregunten qué hacer con un archivo y un archivo digital, ¿no? Qué hacer con un archivo digital en el siglo XXI, la cantidad de información que se produce por día a nivel mundial es exorbitante, pero hasta, digamos, desde la creación del cine allá por fines del siglo XIX hasta entrado el siglo XXI, prácticamente todo lo que se filmaba en analógico, ¿no? Se filmaba en fílmico, primero en formatos como el nitrato, luego como el celuloide, pero fue pasando, digamos, por diferentes soportes físicos hasta recaer en el soporte digital, ¿sí? Que tiene sus ventajas, tuvo sus desventajas. Hoy por hoy, a nivel calidad, no hay mucho más que decir. Ya hace años que la calidad ha empatado la calidad de la imagen digital con la imagen, lo que se llama la imagen analógica. Perdón. Pero el tema no pasa por ahí. El tema pasa por qué pasa con los archivos audiovisuales, ¿no? ¿Qué pasa con el acervo audiovisual a nivel internacional? ¿Qué sucede en las diferentes culturas con respecto a ese material que se hace primero y que luego pasa al olvido, ¿sí? Como ha sucedido en la Argentina, ¿no? Cada caso es muy particular. Cada caso responde a una legislación de cada país, a una política cultural de cada país, y desde luego todo lo que tiene que ver con una inversión en cultura atañe también a una preservación de los archivos audiovisuales. En general, los comunicadores, los hacedores de contenidos, hoy por hoy los creadores, como se lo llaman hoy, pero antiguamente los directores de cine, los productores, según quién, ¿no? Según dónde, tenían mayor o menor conciencia sobre el material producido. Verdaderamente uno, investigando el tema, se encuentra de que es recién entrado en los años 80, ¿sí? Cuando verdaderamente hay un interés en lo que podría llamarse preservación y conservación de un material que en muchos casos desapareció para siempre, ¿no? Estamos hablando de todo ese material que se hizo en el siglo XX y especialmente en los comienzos del siglo XX, en la edad y en la época del cine mudo. Hoy por hoy uno dirá, bueno, no, pero hay mucho material en internet. Sí, es verdad, por suerte hay mucho material en internet que no necesariamente está en buenas condiciones. A veces está
esta disyuntiva, ¿no? Poder verlo como sea, a cambio de no saber si el original existe o si verdaderamente hubo un trabajo sobre el original. Hay poca conciencia sobre eso. Como bien leía por ahí, en un fragmento de una revista del Correo de la UNESCO, que ahora se los voy a comentar, uno está acostumbrado, ¿no?, a ir a ver a los museos materiales de todo tipo, ¿no? Desde obras de arte pictóricas, esculturas, murales, pero objetos también, objetos que provienen de otras épocas, inclusive en los museos antropológicos. Hoy por hoy hay toda una revisión sobre cómo mostrar objetos antiguos, pero no hay. Fíjense que si yo les digo el Museo del Cine en la Argentina, el Museo del Cine ha pasado por muchos vaivenes. Recién hace unos años se estableció ahí en la zona de La Boca, antes estuvo en otros lugares, pero recién ahora es como que tiene de alguna manera, y no es este gobierno de ninguna manera que lo ha hecho, ni tampoco el gobierno anterior ni el anterior, ¿sí? Es decir, cuando hay una política cultural activa, hay un interés por los archivos, ¿sí?, audiovisuales, en el caso del cine, que es lo que nos atañe a nosotros con respecto a esto es cine, que va más allá del cine. El programa tiene que ver con los acervos audiovisuales, las artes audiovisuales. Pero me encuentro gratamente en esta diplomatura, como les decía antes, haciéndola los martes y jueves, DIPRA, una diplomatura que decanta del SINAIN, que fue antiguamente digamos, la institución creada por Pino Solanas en su momento, y con la clara intención de la restauración y conservación del archivo audiovisual argentino, digamos, de las películas argentinas que estaban a la deriva. No quiere decir que hoy por hoy no lo estén, ¿sí? Están a la deriva, siguen estando a la deriva. Pero bueno, hay como una intención clara sobre actuar sobre ese acervo, y obviamente la DIPRA, en la cual yo soy alumno en este momento, intenta formar personas que logren de alguna manera gestionar la posibilidad de recuperar material fílmico, películas de todo tipo, ¿no? De la Argentina, pero también de Latinoamérica y, por qué no, del mundo, ¿no? Justamente hace el 3 de marzo, más o menos, por el mes de marzo de este año, pasó algo buenísimo, ¿sí?, ya que estamos hablando del tema, que tiene que ver con la recuperación de un film que había desaparecido de 1897. Fíjense lo que estoy diciendo. Si se acuerdan, si algunos vio Hugo por ahí, la película de Scorsese, haciéndole un homenaje al gran y querido Georges Méliès, la cantidad de películas que había hecho Georges Méliès era enorme, pero solo se conserva una pequeña cantidad. Había una película perdida y accidentalmente se encontró por lo menos un pedazo de este film. Este film en Estados Unidos, ¿sí?, que se halló esta copia de Georges Méliès, que se llamaba Gus et l'Automate, de 1897, que además se considera que podría ser el film más antiguo conocido en que aparece lo que hoy día bautizaríamos como un robot, ¿sí? Bueno, el descubrimiento, primero vamos a ver el pequeño corto que explica justamente sobre esto, seguido de otra aparición hace un tiempito de un pedazo de Cleopatra, la primera obra dedicada a Cleopatra cinematográficamente, que, bueno, hecha por la
vampira del cine mudo, Teda Vara, y que se hallaron en el año, hace unos años, ¿sí? Había solo 20 segundos, se hallaron 40 segundos más. También de manera sorpresiva, ¿sí? Ahora vamos a extender un poco cómo es la anécdota, pero vamos a ver de qué estamos hablando. Teda Vara, hoy la estuvimos, nos hemos apropiado de su imagen para el flyer de Esto es Cine, así que bueno, después lo ponemos para ver. Vamos a ver esos dos videos juntos, dale. Este antiguo rollo de película es un tesoro del cine francés. Se trata de Gugus y el autómata, una pieza de 45 segundos de Georges Méliès, el pionero del cine en Francia. El filme fue descubierto el año pasado en medio de una colección de películas antiguas donadas a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Una mañana de septiembre nos informaron que íbamos a recibir una colección que venía de Michigan y que literalmente llegó en un cofre del tesoro. Al analizar las imágenes, apareció Lo inimaginable, una película muda de 45 segundos de Georges Méliès, creador de los primeros efectos especiales. Filmada en 1897, Gugus y el autómata figuraba en su catálogo, pero nunca había sido vista. Estábamos intentando reconocer personas o las señas de identidad de estos cineastas o distintos elementos de la película. Entonces le dije a George, ven acá a ver si reconoces algo de esto. Así que empieza a mirar y George reconoció a George y dice, oh, es George. Y luego vio la estrella sobre el pedestal. Entonces tomó una fotografía y se la enviamos a un experto y en el mismo día nos contestó diciendo, felicidades, han encontrado una película perdida de Méliès. A lost Méliès film. Méliès asistió en 1895 a la primera exhibición cinematográfica en París organizada por los hermanos Lumière. Fanático del ilusionismo, vio en el cine una oportunidad. Para 1897 ya estaba haciendo Gugus, que presenta varios efectos de parar y arrancar, y se convirtió en una parte fundamental de su producción. La copia recuperada ahora por el museo perteneció a William DeLille Frisbee, nacido en 1860 en Pensilvania y proyeccionista itinerante. El rollo permaneció durante más de 100 años junto a otros en este viejo baúl de madera que nadie abrió hasta que su bisnieto, un profesor jubilado de 76 años, lo revisó. No sabía qué eran esas películas ni cómo proyectarlas, pero le parecían demasiado buenas como para tirarlas. Las ofreció a un museo, luego a un anticuario y finalmente las llevó al Centro Nacional de Conservación Audiovisual de la Biblioteca del Congreso. Fue muy gratificante porque por fin alguien pensaba que tenían valor e iba a revisarlas. Y luego el resto es, ¿cómo decirlo?, la emoción de encontrar una película que en realidad se creía perdida. En 1902, Méliès filmó El viaje a la luna, considerada una de las primeras cintas de ciencia ficción. Su última película fue en 1913, antes de caer en el olvido y de convertirse en vendedor de juguetes en París, cuando la meca del cine ya no era Europa, sino Estados Unidos. Un siglo más tarde, Gugus y el autómata forma ahora parte de la historia del cine y puede verse en línea, accesible para el público de todo el mundo. Estamos viendo justamente lo que es la obra de Cleopatra en este momento, la primer Cleopatra de la historia del cine, ¿sí? Justamente las imágenes que estamos viendo son las
las que estaban en los 20 segundos iniciales, y esto que ven los carruajes, los ejércitos corriendo en ese momento que uno históricamente pensaría en el final de Cleopatra cuando la vienen a matar, son los 40 segundos que se encontraron posteriormente. Esta famosa actriz Teda Vara y este descubrimiento de una película que se perdió definitivamente en la historia del cine, lamentablemente, ¿no? Dice, no es muy frecuente tener noticias de actualidad relacionadas con el mundo del cine mudo, pero a veces suceden y eso es motivo de celebración en nuestra pequeña comunidad. Cleopatra de 1917 de Gordon Edwards está considerada una de las grandes películas perdidas en la historia del cine. Una superproducción, fíjense, que destacaba sobre todo por el papel protagonista de Teda Vara, la actriz vampiresa por excelencia de la era muda. Desafortunadamente, Gonzalo, poneme la imagen del flyer, si podés, en la pantalla. Desafortunadamente, las últimas copias que se conocían del film desaparecieron en un incendio que tuvo lugar en los almacenes de la Fox en 1937. Pero la enorme popularidad, o si querés poner de vuelta que el video de manera cíclica, pero la enorme popularidad de la película ha permitido que se hayan conservado multitud de imágenes, por suerte, sobre Teda Vara. No, esto no, el siguiente video, el de Cleopatra, ahí está. Hasta ahora solo se conservaban poco menos de 20 segundos de esta película. Dos planos en donde veíamos a Vara con un vestuario muy provocativo y se podía vislumbrar un poco los decorados egipcios de fondo, ¿no? Ahí la cara de Teda Vara, imaginen, ¿no? Para la época, ¿no? Y estos planos posteriores, ¿sí? son los que se encontraron, ¿sí? Lo que aquí hace literalmente solo unas semanas el coleccionista James Fennell del All Films and Stuff había encontrado un fragmento nuevo gracias a un proyector de juguete de los años 20 que compró en eBay y por sorpresa contenía unos segundos de la película. Es probable obviamente que el vendedor no tenía ni idea de lo que tenía ahí, así que fíjense que puede haber en sus cofres escondidos dentro de la casa, ¿no? Puede haber algún film famoso que se haya perdido a través de los tiempos. Fennell compartió estos 40 segundos inéditos. Gracias a Fennell lo estamos viendo en este momento, ¿sí? Porque lo ha podido subir a YouTube y bueno, lo tenemos de descarga gratuita. La calidad de imagen es asombrosa, como ven, y aquí se aprecia mucho mejor la suntuosidad de los decorados y el tono épico de la película. Al tener solo unos segundos no nos queda más remedio que recrearnos con cada detalle, los decorados de inspiración egipcia, el vestuario que no solo de la Vara sino de los extras, los planos generales de ese ejército que avanza por el camino, las diferentes expresiones de la protagonista. Incluso uno aprecia detalles que de conservarse el film entero pasaría por alto. Por ejemplo, los dibujos que se ven de serpientes en el tercer plano, ¿sí? Que evocan un diseño moderno que quiere pasar por egipcio, pero más que uno auténticamente egipcio, parece darle otro tipo de encanto. No hay mucho más, pero ya es más que no tener nada, ¿no es cierto? Teda Vara revive en estos fragmentos, y Teda Vara que también ha hecho Salomé, ¿no? Históricamente. No sé si está Vero por ahí, está conectada. Perfecto, gracias. Como estábamos diciendo, bueno, entonces estos dos films, estos dos pedacitos de film que estamos viendo, tanto el personaje de Gugus, el autómata de Georges Méliès, y este descubrimiento tienen que ver muchísimo con este maravilloso y frágil el maravilloso y frágil mundo del cine, ¿no? Porque es como dicen en un artículo, es paradójica la historia del cine, siendo uno de los artes más populares del siglo XX, durante el siglo XX también tendió a desaparecer dolorosamente, ¿sí? Por falta, digamos, de conciencia en el acervo audiovisual cultural de cada uno de los países, ¿no? En
En el año 84, la UNESCO, ¿sí? La UNESCO logró reunir por primera vez a lo que es, de alguna manera, en ese momento, todos los centros de archivo fílmico ¿sí? Que había en el mundo. La anécdota cuenta lo siguiente. Con el transcurso de los años se ha llegado a comprender que solo una cooperación internacional puede asegurar la protección eficaz y completa de las obras cinematográficas. Por eso les decía que recién en el año 80 es, por recomendación de la UNESCO, una reunión que fue en Viena, ¿sí? El Österreichisches Filmarchiv y el Osterfilmmuseum de Viena fueron los anfitriones de una reunión consultiva organizada por la UNESCO en colaboración con la Federación Internacional de Archivos Cinematográficos, la Federación Internacional de Archivos Televisivos, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y el Consejo Internacional del Cine y de la Televisión. Desde luego, hoy por hoy, todo esto ha avanzado, ¿sí? En algunos casos mucho más, en otros casos no ha avanzado nada. Unos 20 representantes de los archivos del mundo entero formularon con tal oportunidad un programa de acción para 10 años, o sea que estamos hablando del año 80 al 85, dice, hasta el 90-95. Y bueno, en materia de archivos audiovisuales, elaboraron un cuestionario que permitía evaluar en el año 85 los resultados prácticos de la recomendación de 1980 sobre la preservación de las imágenes en movimiento. Fiel a su vocación de apertura al mundo, el correo de la UNESCO dedica el presente número, que es lo que estoy en este momento leyendo, a analizar los diversos aspectos de esa doble corriente de salvaguardia y de salvamento que se advierte ya tanto en la mente de los hombres como en el perfeccionamiento de la técnica, a fin de que el maravilloso pero frágil arte del cine perdure eternamente. ¿Está conectada Vero? Todavía no. ¿Ah, sí? Ah, listo. Bueno, vamos a un cortecito con un videoclip que se llama en algún lugar un video de Star Cluster y ya volvemos.
Ay, bueno, buenísimo. Ahí volvimos. Y seguramente está Vero ahora, ¿sí? Está conectada por ahí dando vuelta en el espacio, en el éter. Ah, ¿no está? Ah, me dice que sí, a ver, espera. No me hace entrar Gonzalo. Ahí está, ahí está. Bueno, y ahí cuando aparezca Vero, que la quiero saludar. Son las 22:33 aquí en Radio Arroba. Estamos en Esto es Cine, una nochecita fresca. Hola. Ahí está Vero, la vampiresa del cine mudo que vuelve a través de los tiempos. ¿Qué tal, Vero? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchás bien, Vero? Sí. Sí, ¿cómo están? Decía que, bueno, estamos viendo a la vampiresa Tada, ¿cómo es? Teda Vara, y vos sos como la reencarnación, por lo que veo. Reencarnó en mí. Sí, ¿no? Sos la reencarnación de Teda Vara, vos. Muy A vampira. propósito, me puse un poncho acá con las alas desplegables Muy bien, muy lindo. para que vean mi posible vuelo vampírico, Bueno, pero bueno. bien folclórico. Ahí estamos. Más alusivo a los pueblos originarios de América Bueno, ahí está. del sur. ¿Escuchaste más o menos el comienzo del programa? Si escuchaste, estuve introduciendo en relación a estos dos films que se pudieron recuperar. Bueno, recuperar entre comillas. El de Méliès son 45 segundos y Cleopatra de Teda Vara se encontraron 40 segundos más de los 20 segundos que solo existía y existe. Y que, bueno, de alguna manera nos da introducción a lo que es lamentablemente como el acervo audiovisual, la cultura audiovisual de la humanidad se ha perdido en un gran número, en un gran porcentaje, y como tardíamente, pero por suerte, en algún punto se ha comenzado lo que es la toma de conciencia para la conservación y la preservación de los archivos de imagen, ¿no? Que parece una cosa muy abstracta desde el punto de vista de lo que es el diálogo cotidiano, por el hecho de la cantidad de producción de imágenes digitales que se hacen en este siglo XXI, pero poco se piensa en relación a la conservación de esa imagen como hecho cultural, ¿no? Como parte de la historia humana. Mira, hablando de esto, que es un tema para mi criterio muy bien elegido y trascendental, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de la obra, del arte y de los bienes culturales de la humanidad. Y mirá, parafraseando el tema, volviendo a traer el tema de las sincronicidades de Carl Jung, es en el periodo de Cleopatra, cuando entran los romanos, que queman la biblioteca más importante de la humanidad, de la historia en Alejandría, y se pierde el gran reservorio o acervo cultural y patrimonio cultural, que eran más que nada rollos de papiro, o seguramente habría también algún tipo de otra documentación, pero que era la biblioteca más importante de los periodos imperiales de la humanidad, es con Cleopatra, y es a partir de un film de Cleopatra con esta magnífica actriz que quiere evidentemente tanto Cleopatra como la actriz y todo lo que une la eterna trascendencia de la humanidad. Parece que estamos hablando ya en términos metafísicos y esotéricos, pero realmente, ¿y qué parecido tiene esta mujer a esta actriz, a Helena Bonham Carter? Sí, ¿viste? De alguna manera, ¿no? Bueno, ¿viste cómo buscan los physics to roll a través de los tiempos, ¿no? Pero bueno, sí, totalmente. Pero fíjate que es con esta película y con un montón de otras más, y gracias a la convención de la UNESCO, porque hay un antes y un después de la humanidad después de los juicios de Nuremberg,
porque se realza la labor de las fuerzas de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y es desde las Naciones Unidas, con la preeminencia de los pueblos originarios y del patrimonio cultural de la humanidad, que se llegan a estas concientizaciones y se arma en 1980 una convención que es para el rescate del acervo fílmico, del celuloide, que hay, que se está perdiendo regionalmente en todo el globo terráqueo. Totalmente. Por eso es sumamente importante esta concientización, y siendo que estamos en el siglo XXI, esto recién hacia 1980, pero siendo que estamos en el siglo XXI, o sea, en principios de siglo, empiezan a aparecer estos extractos del principio del siglo XX. Es como muy loco, es como un eneagrama metafísico de lo que estamos hablando, y con palabras no se puede describir toda esta tarea tan valiosa que están haciendo, como vos, estudiosos del cine, de las artes audiovisuales, del arte en general y del patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, gracias. Yo humildemente con esto de cine lo que buscamos es tratar de difundir todo este tipo de temas, dado que no queda solamente en la producción o en los festivales, sino también en este caso la cultura, ¿no? De los pueblos, como bien dice la revista de la UNESCO, ¿no? La Hora de los Pueblos, que no es solamente para una cuestión social, política, sino que incluye los acervos culturales. Entonces, vos fijate que esto que sucedía en el año 84 como promoción de las primeras reuniones que se llevó a cabo con las principales filmotecas del mundo, habían logrado evaluar de que se había perdido en un 85% el porcentaje de obras del patrimonio de entre 1895 y 1918. Yo, por lo que sé, más o menos se ha perdido en la Argentina el 90% del cine mudo argentino, que fue muy prolífico, porque el cine argentino arranca con la invención del cine. No es que hay países que su producción audiovisual empezó más tarde, inclusive Italia empezó su producción más tarde que la Argentina, y Italia, digamos, ha tenido una industria cinematográfica muy potente. Pero en la Argentina, en 1895 ya se utilizó, digamos, la cámara Lumière como elemento para filmar de manera médica, vos lo sabés muy bien, y ese material, digamos que se expandió a pequeñas productoras que no eran esencialmente productoras de cine, ¿sí? Todavía, y que se empezaron a hacer producciones cinematográficas del cine mudo. Yo voy a tratar de traer para los próximos programas material de texto, ¿sí? Que tiene que ver con libros, ¿sí? Libros, en este caso yo traje hoy La forma del cine de Sergei Eisenstein, uno de los pioneros del cine y uno de los pioneros de la forma de hacer cine. Un ruso, que me había dicho Nico que se le habían metido los rusos en Radio Arrobas, y acá hay un ruso, acá hay uno. Hay mucho. El tema es que, bueno, es todo un tema que tiene que ver con la historia del cine, pero hoy por hoy, ¿sí? Hoy que Trump tuvo que bajar el copetín adelante de Xi Jinping allá en China, el tema de los acervos culturales, ¿no? Tanto en Estados Unidos, del cual se encontró esta obra de Méliès, y que a pesar de todo, ¿no? A pesar de las formas que tiene Estados Unidos con respecto a las políticas exteriores, tiene una política interior despareja, pero invierte mucho dinero en
lo que son, por ejemplo, los depósitos de nitrato, donde se guardan las películas de nitrato, las películas de las diferentes Mayor, las antiguas Mayor, ¿no? Las productoras esas, las 20th Century Fox, la Paramount, bueno, todas las famosas productoras que tanto hemos visto, la Warner Bros., todo ese material que se hizo en algún momento, no fue siempre igual, porque se ha perdido un montón de material. De hecho, tengo una anécdota con respecto a un material que se encontró, la película de Dalí hecha para la Disney, ¿te acordás, Vero? La colaboración de Dalí con Disney. Esa obra estaba, la encontraron tirada en un depósito, ¿sí? La obra de Dalí con Disney. Recién en la década de los 90 encontraron esa película, la restauraron y obviamente la presentaron a nivel internacional. Pero cada país tiene su política cultural y por lo tanto los problemas políticos de cada país influyen directamente sobre esa toma de decisión. Por ejemplo, en la Argentina yo contaba que el SINAÍN, que había sido creado por Pino Solanas, luego de batallar duramente durante años por la ley de cine e incorporarlo en la reforma constitucional del año 94, junto a Luis Puenzo, crea el SINAÍN, que era un centro para la preservación y la restauración de films, y es recién en el año 2010, 2011, que se consiguen las escañadoras, famosas escañadoras que son traídas de Alemania para poder hacer los transfers, ¿sí?, de los archivos fílmicos a digital, ¿no? Estamos hablando de transfers de altísimo nivel de calidad. Bueno, ese material hoy creo que lo detenta DIPRA, por suerte, pero su presidente, que es mi profesor, Fernando Medado, había tenido que renunciar en su momento por las malas políticas estatales, ¿sí? Y todo ese trabajo que había sido tremendo, ¿no?, en ese periodo de transformación y de crecimiento para la conservación y la restauración, hubo un momento de pausa y obviamente de desfinanciamiento a partir de los gobiernos nuevamente neoliberales, que casi siempre lo que buscan es un achique en la cultura, porque no les ven ningún tipo de interés a la cultura en general. Ellos lo ven como ellos tienen el concepto de entretenimiento del más burdo, digamos, ¿no? Todo es un entretenimiento para pasar el tiempo y nada más, y el arte, sí, el arte no es una forma, digamos, cultural importante, sino que es lo que se pensaba en los inicios del cine, ¿no? Como un arte, no un arte, sino como una cosa menor. Generalmente eso hace que haya países que estén totalmente en pañales con respecto a este tema, y los acervos, o sea, el material fílmico de cada uno de esos países desaparece, ¿sí? Desaparece o caen en manos privadas, o en cinéfilos, o en instituciones privadas, o en particulares que tienen interés en conservar obras, porque obviamente tienen un interés sobre el archivo audiovisual, son coleccionistas, y no se atreven a sacar a la luz ese material así nomás, porque obviamente el Estado o las políticas culturales de cada país no hacen, digamos, gala de ninguna coherencia, ¿no? Estábamos viendo antes, como vimos, a Georges Méliès, y estuvimos viendo también a Cleopatra en esta famosa actriz de la época del cine mudo, y ahora vamos a ver otro video de Méliès que se llama The Astronomer's Dramas, ¿sí? Es un trabajo de Méliès que también está ahí perdido en el tiempo, que por suerte se pudo recuperar en algún momento en Francia, ¿sí? No está completo tampoco, pero bueno, es muy querido este film, y bueno, vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo y a recordarlo.
Bueno, ahí volvemos. Estábamos viendo otra hermosa película, Vero. El sueño del astrónomo se llama esta película, o La luna a un metro, de 1898, ¿sí? De Georges Méliès. Por ahí está dando vuelta Georges Méliès y su esposa, siempre trabajaban los dos juntos. La película es protagonizada por el propio Méliès y presenta una serie de imaginaciones que el astrónomo del film sueña que se relacionan con la astronomía y en especial con la luna. En un observatorio, un anciano astrónomo está estudiando en su escritorio. De repente aparece Satanás, luego aparece una mujer y hace desaparecer a Satanás, desapareciendo ella también. El astrónomo dibuja un globo en una pizarra. El globo desarrolla una cabeza y extremidades similares a las del Sol y comienza a moverse en la pizarra. El astrónomo tira el dibujo y mira a través de un pequeño telescopio. La luna aparece en la habitación como una gran cara sonriente y se traga el telescopio del astrónomo. Además, unos niños caen de su boca. Entonces la luna desaparece y ahora está en el cielo lejos. Con un vestido diferente, el astrónomo, intentando observarla, se para sobre una mesa que desaparece y luego cae. La luna se convierte en una media luna. De ella baja la diosa mitológica Febe, es decir, Selene. El astrónomo la persigue, pero ella lo elude. Luego, otra figura femenina se para en la media luna antes de reclinarse en su forma de C. La luna vuelve a aparecer en la habitación como una enorme cara prominente y el astrónomo salta dentro de su boca. Aparecen de nuevo la mujer y Satanás. El astrónomo reaparece de nuevo. Luego, en el observatorio, el astrónomo se sienta en la silla de su escritorio dándose cuenta de que estaba dormido. Bueno, el lanzamiento fue estrenada por la compañía Méliès, Star Film Company, y está numerada del 160 al 162 en sus catálogos. Digo todo esto porque esta es una obra, por suerte, que está salvada, ¿sí? De las pocas obras que se pudieron salvar de Georges Méliès, lamentablemente. Y es anterior al viaje a la luna, sí, desde luego. ¿Qué puedes decir, Vero? Yo veo en el arte teatral de Méliès y de su esposa y de todo su equipo mucho de alquimia, de mística y de tarot. No por nada esos tres arcanos, ¿no? El ermitaño, que es el astrónomo y sabio, la luna, que es uno de los arcanos más importantes de la línea del alma, y el diablo, que es otro arcano que siempre está jugando tretas o trampas hacia o contra el hombre para dispersar el conocimiento o para jugarle simplemente algún tipo de desafío, pero a la larga los astros y los humanos se conectan entre sí. Esta posibilidad que nos da la máquina registradora de imágenes en una primera parte mudas y luego con la parte sonora, lo registral del cine, lo registral de estas imágenes de personas, de artistas, de generaciones. Pensar que el cine tiene menos de 300 años, entonces sí. Es una gran posibilidad que creo que al principio fue la novedad del tema de la preocupación porque esa cámara capte cualquier cosa del entorno que se estaba enfocando. Y después viene una concientización de armar como obra de arte o preparar algo para que tenga sentido. Y en ese juego de registrar está también el tema de producir. Y después viene lo que se postproduce, el tema de los efectos. Y hoy, para rescatar todo eso, la concientización de la recuperación de esa producción, de ese registro perdido. Había leído por ahí un gran filósofo, Epstein, que está girando de alguna manera, que el cine también, aparte de ser máquina, de ser cinemática, de ser registro, de ser producción y de ser arte, es una manera distinta, yo que doy pensamiento científico, del pensamiento. Es una nueva manera que dispara en la comunidad filosófica del pensar,
del pensar la acción humana. Entonces quiero traerlo acá como complemento Absolutamente. de todo esto de lo registral y de la recuperación de lo registral, y que no todo lo que se registró era arte. No. Era también Ese es otro tema. miscelánea, Ese es otro era tema. también ensayo-error. Ese es otro tema, ¿no? Por eso ¿Qué es conservable y qué no? Perdón, sigo con la gripecita, Sí. porque para mí es la gripecita, no es bronquitis, pero bueno, es una influencia con un poquito de tos, pero bueno, que me tiró bastante para abajo, así que agradezco a todos el apoyo, el cariño, y bueno, estamos saliendo adelante. Quiero completar esto que decía, gracias a la camarita, a lo registral, y déjame hacer un salto temporal breve y nombrar este acontecer que quedó registrado y que vivimos hace menos de 48 horas, que fue la gran cuarta marcha universitaria a lo largo y a lo ancho de nuestro país, dejando bien en claro lo que aquella vez en el 83 el discurso de Alfonsín enarbolaba diciendo: con la democracia se come, se cura y se educa. Esto y se educa, se ve que a partir que también la camarita nos deja el registro de que estas generaciones, que también en Argentina la ley de educación es a principios del siglo XX, como generaciones de familias completas, bisabuelos, abuelos, nietos y bisnietos, marchamos este martes 12 de mayo y quedó un montón de registros que esperemos que no se pierda, Claro, porque ahora pasa algo que un Chunjal dice, y que en su momento Information Society o Durán Durán con Too Much Information, pero con las redes sociales y con lo mediático se amplifica esa reproducción de lo registral. Sí. Así que seguramente va a quedar para el siglo XXII, XXIII o los subsiguientes, que estas generaciones interconectadas por un reclamo de políticas públicas de sostenimiento de la educación laica, gratuita y de calidad, la educación pública en Argentina, fue abrazada por toda la comunidad y la población de nuestro país en las calles contra un gobierno que no le importa ni comer, ni curar, ni hacer comer, ni hacer curar, ni hacer educar, y menos le va a importar mantener y preservar las cinematecas del mundo y las cinematecas argentinas con lo registral y la recuperación de los registros. Así que es muy valioso este programa porque suma la concientización de que no solo somos seres humanos con necesidades básicas, sino que también nos une la cultura. Así que bueno, he aquí mi parlamento. Bueno, totalmente de acuerdo. Vamos a un temita de música de el gran Charles Chaplin, que nos regalaba hace más de 100 años un tema de Charleston, clásico del cine. Charleston,
Charleston, made in Carolina. Some dance, some prance. I'll say there's nothing finer than the Charleston. Charleston, boy, how you can shuffle. Every step you do leads to something new. Man, I'm telling you, it's a lot to do. Buck dance, wing dance, will be a back number. But the Charleston, the new Charleston, that dance is surely a comer. Sometime you'll dance it one time. The dance called the Charleston, made in South Carolina. Bueno, ahí estábamos escuchando a Charles Chaplin, la música creada por Charles Chaplin, ¿sí? Un Charleston, tema Charleston. Vamos a ver, antes de contar esto, es la restauración de un film que se hizo hace unos años, por suerte, justamente que estamos en la fecha, ¿no? Estamos en el mes de mayo. El 25 de mayo se va a conmemorar la Revolución de Mayo de 1810, y en el año 1909, o tal vez en el año 1908, se estrenó la primera película con argumento de la Argentina, que fue justamente la Revolución de Mayo de Mario Gallo, ¿sí? Ahora vamos a contar bien, pero vamos a ver este pequeño corto histórico de la historia del cine argentino. Así que miremoslo, dale.
Bueno, ahí estábamos viendo, Vero, la Revolución de Mayo de 1909, ¿sí? Que por suerte fue restaurado el film, pero fíjate la historia de su restauración. Originalmente la copia era en nitrato, ¿sí? De nitrato de 35 milímetros, ya sabemos que altamente inflamable, y fue transferida en 1955 a un soporte de 16 milímetros. En la empresa Cinecolor Argentina se reparó físicamente la copia para permitir su escaneado, ¿sí? Que eso se hizo mucho después, que luego fue restaurado digitalmente por el equipo de restauración y retoque digital el 17 de agosto del 2021 en Wayback Machine, y quienes estabilizaron la imagen arreglaron los cuadros dañados, limpiaron defectos y eliminaron el fliqueo. Más adelante se restauraron y rearmaron las placas usando como base los originales para reemplazar las letras dañadas o inexistentes, se dosificó imagen para emparejar las diferencias de luminancia y contrastes de los distintos planos del cortometraje, y se imprimieron dos negativos, uno para que pueda ser proyectada en una sala comercial, que es el que vimos, y otro que respeta el formato original de captura, esto quiere decir 35 milímetros con la imagen en el total de la película de perforación a perforación, en formato 1.37:1, así respetando el nitrato original capturado por Mario Gallo en 1909. La copia obtenida no presenta los saltos esperables por las huellas del tiempo ni la falta de estabilidad debida a diversos factores. Se rodaba a una velocidad inferior, que era la manera en que se formaba, porque se rodaba a manivela. En el año 2016, con motivo del bicentenario de la independencia, se realizó una segunda restauración a cargo de la empresa Gotica a pedido del Instituto Nacional de Cine y las Artes Audiovisuales, y se realiza una nueva corrección de color, estabilización, eliminación de rayas y manchas partiendo del negativo escaneado. Esta película del año se estrenó el 23 de mayo de 1909 en el Teatro Ateneo de la esquina de Corrientes y Maipú, y que tuvo como protagonistas actores profesionales, entre los que se encontraban Eliseo Gutiérrez. El film se refiere a los acontecimientos sucedidos en Buenos Aires en mayo de 1810, conocidos como la Revolución de Mayo. Si bien hay algunas licencias, desde luego, y es muy primaria la película de todo punto de vista, inclusive se toma la licencia de que esté San Martín dando vuelta por ahí, y este tema de los telones y qué sé yo, pero la película hay que
pensarla en lo que era la época que se llamaba corriente del film el film artístico, la corriente de film de art, que venía de Francia. Recordaba un poco lo que después vamos a ver entre acto, ¿sí? Las películas de carácter pura y exclusivamente artísticas, o un cine como arte y no como un elemento comercial. Decía, por ejemplo, hubo otra película que se llamó El asesinato del duque de Guisa, de su director André Calamets, y compuesta por el septuagenario Camille Saint-Saëns, para ser ejecutado en vivo durante su proyección. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, ya había una tendencia a que la obra de arte audiovisual podía ser eso, ¿no? Una obra de arte y no un elemento de divertimento puro y exclusivamente. En este caso, Gallo lo hace, recordemos que era el momento del centenario, ¿no? 1910. La película supuestamente fue estrenada en el año 1909 y obviamente tiene que ver, según Pablo Ducros-Hicken, que hoy se llama así el Museo del Cine, que fue un historiador, se estrenó después del fusilamiento de Dorrego, que fue estrenada el 24 de mayo de 1908, por una cuestión de mayor relevancia al tipo de película que se había hecho en ese momento. Pero Mario Gallo... Del aniversario del fusilamiento. Exactamente. Mario Gallo era un italiano que había llegado a la Argentina en 1905 y empezó a filmar en 1909. ¿Sí? Así que vos fíjate que este es un film que por suerte se conserva, dado que fue filmado en nitrato, ¿sí? El nitrato, que es un elemento extremadamente degradable, se incendia solo, digamos. Y de hecho, muy ¿verdad? tóxico, sí, absolutamente tóxico. El problema del nitrato, que fue el formato que se utilizó a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fue lamentable, digamos, que hayan elegido ese formato, porque el nitrato se descompone solo, ¿sí? Inclusive los depósitos de nitrato tienen que están puestos en lugares alejados de lugares urbanos, ¿sí? No pueden estar, decir, bueno, tengo acá en Radio Arroba, tengo mi depósito de nitrato. No, no podés hacer eso. ¿Te acordás cuando nos llevaron con Tenenbaum? Sí. Tenenbaum, que era la cátedra de producción audiovisual, producción y de los planificación. años 90, que cursamos juntos. Sí, me acuerdo. En Ciudad Universitaria, en la FADU UBA. Sí, así es. Al Ducros-Hicken, al que estaba a la vuelta, al antiguo, sí, a los sótanos. Que los chicos de la Cinemateca, que ellos les tocaba empezar, me acuerdo que nombraron que eran parte del proyecto de la UNESCO, porque la UNESCO establece un acuerdo a nivel país de todos los estados parte en conformar estos espacios de recuperación que se llaman cinematecas o filmotecas, pero en realidad el concepto exacto es cinemateca. Y estas dos personas que estaban tremendamente preocupados porque cada día que pasaba vivían no tenían ahí. ni una silla y vivían parados en un sótano entre pilares de latas y muchas de nitrato que eran y estaban las de hipertóxicas. nitrato, estaban en un ángulo las de nitrato, me acuerdo. Sí, y estaban muy preocupados, más allá de por su salud, por el tema de que no había un presupuesto para encarar la principal recuperación de todo, y que en ellas estaba esta película por partes, Más allá del olvido, que es mi película favorita, y que con los años vos te enterás por Dipra que hace poco la recuperaron y la reestrenaron en Cannes. Acá, ¿Te acordás que fuimos a hablar con Campodónico, que no había registro? Y dijo, yo conseguí un registro, yo te presto la copia que tengo. Sí, sí. Pero es una que me acerqué yo porque es mi película favorita. Acá me escriben, una de las cosas que estás diciendo, acá me escriben dos cosas con respecto a lo que estás diciendo. Una, en YouTube,
arroba Pablo Pérez me escribe diciendo que una copia de Metrópolis fue encontrada en Argentina y pudieron restaurarla, ¿sí? Tal Pablo, cual, Patricia y sí, Emma. en la época de Cristina Kirchner. Exactamente, fue un extracto de Metrópolis que estaba en ese depósito que nosotros vimos, y si no es en ese depósito, bueno, que nos escriban y que nos corrijan dónde Fue en estaba, ese pero depósito, pero porque ellos decían que había un montón de pedazos de celuloide. sí, bueno, de películas latas a había recuperar. rolete, pero encontraron algo que no hallaban en ninguna parte del mundo, que era el metraje, que eran 29 minutos aparentemente de Metrópoli, ni más ni menos. Cuando la encontraron se contactaron con Con la Cinemateca alemana, exactamente, vinieron a ver, o no sé si Vía viajaron, consulado. cómo fue el tema, y bueno, finalmente el material viajó. Y No sé si no fue también por el Instituto Goethe que maneja el consulado. sí, creo que alemán. sí, creo que sí. Bueno, se terminó estrenando en una especial de Cannes hace unos años atrás, como la primera versión completa de Metrópoli. Y con respecto a lo que vos decís de Más allá del olvido, hace unos años, no mucho, estoy hablando de hace, calculo, 3 años, ¿sí? 2 años. 2 años, ¿sí? Pero hará 3 años que la restauraron, pero Se restauró No. la película por Sí, DIPRA, justamente. DIPRA son justamente lo que estoy haciendo yo con la diplomatura, son los encargados de haber restaurado esta que es una de las mejores películas de la historia del cine argentino, y que obviamente influyó muchísimo, sin que El lo Vértigo diga, de Hitchcock. a Vértigo de Hitchcock, exactamente. Hablando, vos nombraste a Pablo Pérez, que lo quiero muchísimo, nuestro amigo, nuestro reikista, un gran mago. Me dice recién al WhatsApp hace un ratito, ¿no te pareció que el astrónomo era el mago en el tarot? Y yo le digo, sí, era el mago, pero también el ermitaño, que es el mago en su fase más exaltada. Así que les mando un saludo tanto a él como a Patricia Alonso, que ellos sí que son magos de la energía, porque si estoy hoy hablando, aparte de por el tratamiento médico, se los debo a Pablo Gustavo Pérez y a Patricia Alonso, que realmente hacen magia con su Reiki a distancia, y lo quiero decir, así que consulten a Reiki Master y a Frecuencia Infinita porque son maravillosos. Muy bien, sí, les mandamos un enorme saludo a toda la familia. Y acá lo de Más allá del olvido, de Hugo del Carril, de 1955, un peliculón, la verdad que está para verla hoy a la noche, la vamos a volver a ver. Es mi película favorita. sí. Hablando de vampiros, Perdóname. Laura Hidalgo. Sí, Laura Hidalgo, bueno, eso es lamentablemente esto yo lo he escuchado en las clases, la falta de interés a nivel local y la falta de publicidad, eso tiene que ver con las promociones culturales, no hace que una película que fue selección oficial 2020-25 Cannes Classic 78 Festival de Cine de Cannes, ¿sí? Del año pasado estamos hablando. Fue presentada por Argentina Zona Film, restaurada en 4K por Cubic Restoration, en colaboración con la Sociedad del Patrimonio Audiovisual, con el apoyo del mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La restauración realizada en su 70 aniversario a partir de los negativos originales 35 milímetros y una primera generación de internegativos 35 milímetros preservados en el archivo de Argentina Zona Film, propietaria de la película. Corrección del color realizada por el director de fotografía Gustavo Biazzi y la colorista Lucila Kesselman. Restauración digital de imagen por Ana Lucía Amor y gracias a la especial contribución de Franz Hoeller, y restauración digital de sonido por Esteban Golbuiki, masterizado a cargo de Julián Giulianelli. El proyecto de restauración fue coordinado por Fernando Madedo y supervisado por el presidente de la Argentina Zona Film, Luis Alberto Escalela. La película se presentó en Cannes y en el 2025, y ahora se presentó más, ¿cómo es? Que se me fue de la cabeza. La Casa del Ángel, ¿sí? De Torre Nilsson, se presentó este año. Sí, que sí. Se ve una imagen, un fotograma que está... Es una maravilla, es una maravilla. Emblemático. El cine argentino ha dado films impresionantes, por eso te digo, el hecho de salir
del anonimato estos films y volver a ser puestos en valor cultural. Fíjate que son presentadas en Cannes, en Francia. En Cannes lo pudieron ver la premiere de estas restauraciones y disfrutarlas, y nosotros no podemos verlo acá. No lo podemos ver porque no hay salas, no hay un gobierno, digamos, que le interese la cultura, por lo tanto no podemos ver estas películas. ¿Por qué? Porque obviamente no hay un interés. Así que Pero es el público que tiene, el que tiene que generar el interés. No hay ahora, no hay hoy en este presente, pero esto es un mal que no va a durar 100 años. No, desde luego que no. Porque ya hoy por hoy el 70% rechaza este tipo de propuestas, así que gubernamentales, que no tienen programa más que la eliminación de la población. Escúchame, ¿Te puedo hacer una pregunta que es ingenua, sí, pero tal vez está buena hacerla porque la mayoría no conocemos de estas técnicas? Es una pregunta que induce a lo técnico. ¿Es lo mismo restaurar que remasterizar? No. ¿Por qué me surge esa pregunta? Porque Vértigo de Hitchcock también estaba por partes averiada. No, la restauraron, pero también la remasterizaron. Mirá, te voy a ser sincero. El profesor Fernando Madedo dijo en un momento que no le gusta la palabra masterización. No profundizó todavía porque estamos en las primeras clases, pero yo entiendo a dónde puede ir el tema, ¿sí? La restauración no tiene nada, o sea, la masterización es un proceso que está más ligado al sonido, ¿sí? Bueno, pero cuando se habla de máster, ¿sí? Es lo que antiguamente eran los carretes que estaban grabados, ponele, no sé, digamos, ponele The Dark Side of the Moon, se reeditó una nueva edición del álbum del lado oscuro de la luna de Pink Floyd, y se reeditó de los máster originales, ¿sí? Pero por eso es la cinta abierta. Esa famosa cinta abierta, la copia 1, ¿sí? Del audio, ¿sí? Decir masterización de la imagen tal vez es como trasladar una idea de el audio a la imagen. Calculo que lo que está diciendo este profesor es que la restauración es más correcto en el sentido de que cuando vos trabajás la restauración de una imagen tenés que escanear una imagen y trabajar en la recuperación de esa imagen que muchas veces está dañada, ¿sí? Hoy, por ejemplo, estábamos viendo justamente la obra de Fernando Birri, una obra de Fernando Birri que se hace en la Cinemateca de Santa Fe, el archivo Fernando Birri, y sobre una obra de Fernando Birri que se encontró y que estaban, muchos de los planos estaban empalmados con ganchos, ¿sí? Ganchos metálicos, ¿sí? Con lo cual hubo que sacar los ganchos metálicos. Obviamente, pensá que es un soporte rígido, digamos, y al ponerle un gancho le estás haciendo un agujero. Entonces la imagen estaba agujereada, así que había que hacer un trabajo de laboratorio muy artesanal, recuperar, tomar una decisión sobre qué imagen recuperar y cuál no, y luego hacer una digitalización sobre esa imagen y a partir de ahí una restauración. Hoy por hoy, con los elementos que hay de restauración digital, se pueden hacer trabajos maravillosos, pero el tema es no distorsionar la obra, ¿sí? Si no pierde valor, ¿sí? Si no estamos hablando... Esto tiene que ver, lo vamos a trasladar a otro programa en algún momento con respecto a la inteligencia artificial, porque hoy por hoy vos decís, bueno, hay mucha imagen en blanco y negro, vos decís, ves La Casa del Ángel o Más allá del olvido, decís, bueno, pero hay un tratamiento de AI sobre esta imagen. Más de uno dirá, no, si esto te ha pasado por ahí. Y hay un laburo de fotógrafo, hay una restauración sobre la calidad de imagen original, obviamente después se termina haciendo una serie de copias
pero la intención es verla como fue hecha, ¿sí? Esto es como ir al Museo de Bellas Artes y ver el beso de Rodin y que vos veas una copia hecha en, no sé, en cartapesta, ¿viste? Y te la pongan ahí, sí, esto es Rodin. Y vos decís, pero no es Rodin, no es el original. Y bueno, imagínenselo. Y bueno, ahí está también un poco el público, ¿no? El público que investigue, si diga, bueno, ¿yo qué estoy viendo? ¿Estoy viendo algo que es original o es falso, digamos? Fíjate para dónde estamos yendo, ¿no? Culturalmente, si una sociedad se acostumbra a lo falso, es fácil que le vendan, ¿no? Gato por liebre. Bueno, Tan emblemática esa película del Gran Orson, ¿no? F for Fake, ya vamos a hablar del Gran Orson seguramente en los próximos programas. Vamos a escuchar otra musiquita, Brin. El 6 de mayo. Sí, el 6 de mayo, el cumpleaños de él, pasó. Vamos a escuchar otro temita del gran Charles Chaplin, que ha compuesto muchísima música también para sus diferentes películas, en este caso Una vida de perros. Así que bueno, escuchemos el temita de Chaplin. Bueno, ahí estaba. Además era compositor Chaplin y obviamente de sus propios films. Pues sabes que vamos a ver algo ahora que vos dirás, bueno, esto tiene que ver también con los archivos, pero cuando el archivo se convierte en el tema de la película, ¿no? Y esto es un corto. Y es un corto que no voy a decir de qué trata, que se llamó Nos, y que hace unos años vos y yo y las nenas y los abuelos lo vimos en un Tecnópolis, en una muestra maravillosa que se hizo, y nos sorprendió porque lo que justamente hacía este corto era adentrarnos en esa idea de el personaje que está en ese archivo y que encuentra una imagen, y a partir de esa imagen empieza a investigar si ese hecho fue real o no fue real. Con lo cual, más de uno de los que estaban presentes en el lugar, y esto doy fe, creía fehacientemente de que eso había sucedido en nuestra Argentina. Y no voy a decir si sucedió o no, pero sucedió inclusive, y como un homenaje inclusive a algo que hace pocos meses fue un boom total en todo el mundo. Así que lo pedíamos a gritos. Que lo pedíamos a gritos y bueno, la verdad que fue por ahí. Pero debo decir de que este corto fue, hace 10 años atrás, fue bastante previsor en la forma de la filmación y lamentablemente, bueno, no tuvieron los fondos para poder continuarlo. Vamos a ver de qué se trata justamente. El film, vamos a ver el film. El Eternauta.
Nos. Nos. Mi nombre es Horacio Funes. Hace 20 años que trabajo en el Archivo General de la Nación. Veo, clasifico y ordeno imágenes del pasado, todos los días. Puedo identificar a primera vista cualquier filmación que llegue a este lugar. El año pasado llegó un sobre con esta cinta. Yo nunca había visto algo así. Durante un tiempo pensé que las imágenes eran falsas, pero después de los análisis de laboratorio, supe que la cinta era genuina. ¿Cuándo pasó todo esto? ¿Por qué nunca supimos nada?
intento rearmar un rompecabezas que está lleno de agujeros. Pero lo que se recuerda nunca es igual a lo vivido. Es la imaginación la que completa la trama, la que une. Por ahora, tendremos que imaginar el resto. Ahí estamos. En realidad se llamaba Huellas de una invasión y Nos era la productora, ¿sí? Audiovisual, que en el año 2014, Verónica, fue en Tecnópolis, organizado por Martín Mórtola Oestergel, ¿sí? El nieto del guionista Héctor Germán Oestergel. Esto fue en homenaje al cómic, ¿sí? Y que se hizo en Tecnópolis, que se hizo una muestra, Comicópolis se llamaba, esa muestra enorme, maravillosa que se hacía en esa época. Y bueno, la productora audiovisual Nos hizo este proyecto. Ellos fueron los encargados de hacer el mapping sobre el Cabildo, ¿te acordás? El Bicentenario. Llegaron a hacer eso también. Pero esto fue mucho antes de la serie, ¿sí? Y con muchos menos recursos, desde luego, lograron crear la sensación del Eternauta, lograron crear el clima del Eternauta, inclusive lograron algunas locaciones gubernamentales, bueno, el material de archivo. Yo no quiero quemar, digamos, la situación, pero uno reconoce de dónde son las imágenes. Dejo a la libre imaginación de las personas creer si esto existió o no, pero le pasó al autor, digamos, en Tecnópolis, que la gente le preguntaba cómo había sido el momento que había encontrado este material, ¿no? Decía, la gente preguntaba si eso había pasado en serio. Me resultaba muy loco que la gente lo crea, comenta Emiliano Riasol, productor de Nos. Y ahí está un poco, ¿no?, el tema del archivo audiovisual. Fíjate que puede generar, ¿no?, una duda, ¿sí?, si no hay una investigación por detrás, de que esta imagen se pueda convertir, si no hay una explicación con fundamento, ¿no?, sobre los hechos, puede pasar de largo y decir, bueno, esto es lo que sucedió en una época en la Argentina. Dicho, la imagen del obelisco y todas las ruinas que hay son imágenes reales, son imágenes extraídas del Archivo General de la Nación, pero cuando se ensancha la 9 de julio, ¿sí? Recordemos que la 9 de julio era angosta, así que cuando se abre el Cerrito y Carlos Pellegrini y se hace la gran avenida en el medio con el obelisco, se tiene que derribar un montón de casas. Por lo tanto, lo que vemos ahí son imágenes justamente de ese hecho. Pero bueno, montado en esto, da el efecto de que hubo una invasión, una guerra, una invasión, lo que había pasado, ¿no? Es como un experimento fílmico, como hizo Orson Welles con la obra del... No me gusta explicar esto, no me gusta explicar el trasfondo de la trampa, digamos, cinematográfica, porque en realidad cuando uno tiene de la Guerra de los Mundos. Claro, la Guerra de los Mundos, o cuando hizo Campanada de Medianoche, que él explica luego cómo hacía para filmar cuando no tenía personas para hacer un ejército. Entonces él hacía un ángulo, una angulación con la cámara, ¿sí? Los ubicaba de tal manera en un plano lejano, tenía 20 personas o 30, ponele, y esas 20 o 30 personas las ubicaba de tal forma que parecían muchos. Y cuando tenían que hacer como si pasara un ejército, esas 20 o 30 personas pasaban por adelante de la cámara, pegaban un giro por atrás de la cámara y volvían a pasar, ¿sí? Pero tenían que ir... ¿No te gusta explicar el artificio? No, porque como dice Guadalupe, no quiero saber. Quiere ver la magia. Bueno, pero yo me refería a este juego de hacer de cuenta de que sucedió de verdad, como hizo Orson Welles con La Guerra de los Mundos de H.P. Wells en radio. Claro. Esta productora Nos hace como que esto fue o podría haber sido un... Claro, bueno, lo hace como... un hecho
creado en ese Sí, material sí, como que fílmico existió y rescatado. y digamos, para un desprevenido que no conoce la historia, podría tranquilamente pasar. Bueno, sin ir más lejos, está muy ligado la imaginería esta a lo que en verdad sucedió en esa época con toda la persecución a los compañeros que luchaban por sacarse encima las dictaduras, ¿no? Sí, sí, tiene ese dramatismo. Por eso está muy bien planteada la puesta en escena y muy bien filmado. Bueno, hay un trabajo de gente que sabe lo que está haciendo. Y con menos recursos se pudo hacer exactamente lo mismo. Seguramente habrán querido, o habrán tanteado la posibilidad de poder producirlo más ampliamente, pero bueno, lamentablemente no lo pudieron hacer, solo quedó en la muestra, y bueno, se hizo lo que hemos visto todos del Eternauta en Netflix a partir de la producción, que estuvo muy bien y que yo veo que hay similitudes en el planteo dramático, ¿no? del film. Mira, hoy yo fui estructurando el programa para ir viendo algunos videos. Había dejado para el final Entreacto de René Clair, una película que se hizo en el año 1924 y que en el año 24, hace 2 años, cumplió 100 años. René Clair, que había nacido en 1898 y murió en 1981, y que decía así de la obra de Entreacto. En realidad, quien decía así era Francis Picabia, otro gran artista, ¿sí? Del cual fue el guionista, digamos, o se podría decir que le entregó una especie de guión. Francis Picabia, 1879-1953, dice: entregué a René Clair un pequeño guión, un guioncillo de nada, y ha hecho de él una obra maestra. Entreacto, el entreacto de la Relâche. Es una película que traduce nuestros sueños o los acontecimientos sin materializar que se desarrollan en el interior de nuestro cerebro. ¿Por qué contar lo que todo el mundo ve o puede ver cada día? Entreacto es un entreacto verdadero, dice. Un entreacto en el aburrimiento de la vida monótona y de las convenciones llenas de respeto hipócrita y ridículo. Entreacto es propaganda en favor del placer de hoy, propaganda también para el arte de la propaganda, en cierto modo. ¿Por qué no podría ponerse estas palabras en una carroza fúnebre? Dice. ¿Se murió porque no bebía Dubonet o también no le llevaba zapatos Raúl? De esta manera las personas supersticiosas permitirían que unas cuantas industrias nacionales hicieran fortuna. Entreacto no cree en gran cosa.
en el placer de la vida, quizás cree en el placer de inventar. No respeta nada aparte del deseo de estallar en carcajadas, ya que reír, pensar, trabajar tienen un mismo valor y son imprescindibles lo uno para el otro. Me siento feliz de escribir estas líneas y de decir aquí públicamente que estoy encantado con la colaboración de René Clair, que considero uno de los mejores directores de cine de nuestra época. Gracias a él, nuestra película Entre Acto es una maravilla. Esto lo escribió Francis Picabia en noviembre de 1924. Y yo diría que con Entre Acto, sí, que la vamos a ver, creo que dura menos de 10 minutos, nos vamos, ¿sí? Nos vamos con Entre Acto hasta el próximo jueves con Esto es Cine, Vero, y le agradecemos a todos los que estuvieron viendo el programa y les dejamos como cierre de este programa Entre Acto de René Clair, una obra que por suerte se pudo recuperar, se pudo conservar y que hasta el día de hoy sigue siendo una de las pocas obras que ha dado el cine dadaísta, surrealista, de principios del siglo XX, ¿sí? Una obra totalmente atípica, ¿sí? Si se quiere, que muchos hoy por hoy lo han utilizado para los videoclips en diferentes épocas o para hacer humor. Tal vez un humor poco, hoy puede sonar un poco medio naif, ¿sí? Pero para ese momento era toda una revelación. Pensemos que estaban en el periodo luego de la Primera Guerra Mundial y todo lo que sucedió a nivel internacional con la gran guerra, ¿no?, que había sucedido en ese momento. Así que bueno, Beri, un besito, nos vemos. Un beso, gracias, hasta el jueves, espero estar ya recuperada para estar ahí en arroba en piso. Vamos a seguir así. Me recuerdo todo esto a el rimatista es un equilibrista. Bueno, habría que charlar un poquito con Melero. Qué bueno. Gracias y nos vamos con Entreacto hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta el jueves.